Seguimos en El Mejor Plan y ahora estamos con Ana, un espacio nuevo que estamos inaugurando. Nos pusimos de acuerdo y estamos las dos de Acuadrillé, pero vamos a hablar sobre esta película que anunciaba Fede hoy, que fue la ganadora del espacio queer, ¿no? ¿Cómo estás, Ana? Hola, Lía, muy buenas tardes. Así es, vamos a tratar un poquito de repasar sobre toda la obra de Susy Shock, no solamente la película que bien comentaban en el bloque anterior, formó parte del espacio queer. Estamos hablando de Deconstrucción, Crónicas de Susy Shock, esta película dirigida por Sofía Bianco y producida por Natalia D'Agati, que fue una especie de condensación de lo que es la vida de esta persona que tiene un gran trabajo de deconstrucción sobre sí misma y sobre todas las disciplinas artísticas en las que ha incursionado, porque son muchísimas. El personaje de ella está en otra película que se llama T, de Juan Tawil, que también tiene un libro publicado por EDUL, por la editorial de la Universidad de La Plata, que se llama Testiga, y que es una película que habla sobre la militancia trans históricamente, ¿no? Entonces se encuentra personajes de diferentes generaciones y va poniendo en escena un poco también cómo es el proceso histórico, ¿no? Para contar lo trans. Y también empieza con este poema que ella reivindica, ¿no? De la monstruosidad de alguna manera, ¿no? Reivindico mi derecho a ser un monstruo, que otros sean lo normal, que es una de las frases que ella acuña en este poema, que después se termina convirtiendo como en una frase de referencia para buena parte de la comunidad trans, en la que, como bien ustedes decían al inicio del bloque, el 17 de mayo se celebra el Día Internacional de Lucha contra la Discriminación, y en este sentido me pareció interesante que, buscando un poquito de información para la columna, encontré esta forma de nombrarlo desde el lugar de homo, lesbo, trans, odio y no transfobia, haciendo hincapié en esta idea de que cuando hablamos de fobia tal vez estamos refiriéndonos a miedos irracionales que van más por lo personal, y cuando hablamos de odio hablamos de una discriminación y de una violencia que se ejerce de forma institucional, de forma organizada, estructurada, a partir de una construcción social que permite, avala y promueve la discriminación hacia quienes deciden elegir otros caminos, deciden expresar su sexualidad de forma diferente de la que el sistema patriarcal establece que es la normal. No, y pensaba también que cuando hablamos de fobia, en algún sentido, hay algo de lo psicológico que opera también, digo, en términos médicos, ¿no? Cuando uno tiene fobia es algo que tiene un tratamiento, digo, que tiene algunas cosas, pero cuando hablamos de odio tiene que ver con un sistema cultural, que es lo que sucede y es lo más preocupante, ¿no? Que está emergiendo ahora en muchos de los casos que hemos visto en los medios en el último año sobre todo. Totalmente, y como bien ustedes decían, el arte siempre ha sido como el gran espacio de no solamente de expresión, sino también de intentar interpelar a todas esas otras identidades posibles, y bueno, y Susy lo ha transitado desde distintos lugares. Hay muchos aspectos de su obra que son sumamente interesantes, el de la película aparece mucho condensado allí, pero también me parecía interesante traer para la columna, por ejemplo, uno de sus libros que se llama Crianzas, en el que ella cuenta la historia de su relación con su sobrino y cómo es esa relación de la tía Traba yendo a la escuela normal, institucional, con las maestras que tienen determinados preceptos a la hora de también categorizar el mundo entre hombres y mujeres y qué es lo posible entre esas relaciones, y cómo se da esa dinámica de incorporar a la tía Traba dentro de la dinámica familiar de este niño, que también es una obra que está pensada justamente para los chicos, tiene mucho de cuento infantil, que vos en ese sentido también tenés una referencia, sí, porque también es como muy interesante trabajar este tema desde la infancia y desde la educación, que es ahí desde donde se construyen todas estas justamente construcciones sociales respecto de hombres y mujeres. Sí, pensaba mientras hablabas, ¿no? De lo importante que es la ley de identidad de género, en este caso, ¿no? Para poder tener el documento, lo que uno lo identifica frente a otro institucionalmente. Me parece que eso fue un paso muy importante, y una de las primeras niñas que tuvo su documento con el nombre que ella pudo elegir fue Luana, que es la historia que Gabriela, su mamá, nos cuenta en este libro, que es Yo Nena, Yo Princesa, que es un libro que sale a través de la Universidad General Sarmiento y que narra la experiencia de Luana, como va descubriendo, no desde que tiene 12 o desde que tiene 10, ni siquiera desde que tiene 8, sino desde que tiene un año y menos, incluso desde su nacimiento, podríamos decir. Gabriela nos narra cómo fue ese proceso de descubrimiento hasta que finalmente ella llega a tener el nombre de Luana, ¿no?
Claro, me parece que todos esos aportes son fundamentales a la hora de pensar esta instancia, porque la determinación del género nos está dada incluso desde antes de que nazcamos. Cuando una mujer está embarazada, lo que se le pregunta es si es nena o nene. No se le pregunta por otro tipo de posibilidad o de pensar que ese ser humano va a desarrollar su identidad a lo largo del tiempo y que esa identidad puede ir mutando. De hecho, en la historia que cuenta el libro, ¿no? Gabriela, que estuvo hace poco también en la Ciudad de La Plata, el mes pasado, para ser más exacta, ella cuenta que, bueno, al principio le daban autos para jugar, como que nada les venía bien, siempre lloraba, se quería poner las remeras de la mamá, ¿no? Tenía menos de un año y la llevaba a psicólogos, la llevaba a médicos, la llevaba a neurólogos, era como todo un proceso de angustia, la terminaba escondiendo sus ropas para que no se ponga el niño en ese momento, ¿no? Que no se daban cuenta hasta que pudo hablar, lo importante también del arte y del lenguaje en esto, y que le dijo, mamá, yo nena, yo princesa. Y a partir de ahí se generó, ¿no? Como un juego y una comunicación con la madre que le permitió a Gabriela contar la historia y luchar por Luana y porque ella tenga su propio documento, ¿no? Sí, ese es un relato que aparece en la mayor parte de quienes deciden visibilizar sus identidades disidentes, y también es el caso de Susy Shock, que en este momento se encuentra de gira por el norte del país con un espectáculo de música y de poesía junto a la banda de Colibríes, en la que se está presentando por distintos lugares, porque además también incursionó en la música mezclando distintos géneros populares, porque digamos haciendo una fusión que también le da muchísima impronta latinoamericana, ¿no? Porque no es lo mismo llevar adelante este tipo de luchas en Europa que en nuestro país o en las regiones latinoamericanas, en las que todas estas identidades están atravesadas también por las desigualdades sociales y económicas que también atraviesan a todo el pueblo latinoamericano. Entonces, sí, Susy también mismo en Argentina pienso, ¿no? Porque uno acá tiene la marcha de identidad de género, acá en La Plata, Buenos Aires, digo, el centro del país, pero en esto de ir el recorrido hacia el interior, digo, yo recuerdo que no hasta hace muchos años en el interior se hacía, por ejemplo, el desfile del mariposón, ¿no? Y seguía eso como si fuera algo gracioso, no sé, y todavía siguen esas prácticas, digo, entonces me parece interesante que desde el arte lleve esta reflexión, ¿no? Al interior del país. Sí, sobre todo porque una de las, también algo que me parece muy interesante que aporta Susy desde su obra es pensar al propio cuerpo como la primera obra de arte a crear. Que nunca es una obra de arte acabada, terminada, sino que está en constante transformación, y esa es la invitación que propone Susy Shock desde su obra, que ya les digo abarca muchísimas disciplinas. Bien, bueno, entonces todos invitados a conocer la obra de Susy Shock, la película y todo aquello que puedan encontrar para pensar este tema. Muchas gracias, Ana, y seguramente vamos a seguir hablando de Susy Shock y de un montón de cosas más con Antonio, que va a seguir con nosotros en el próximo bloque, así que no se vayan. Es violento.